Y tenemos un presidente que fue a decirle a los organismos multilaterales de crédito, les fue a decir que le presten plata, porque esa es la única manera de que él pueda lograr prorrogar su mandato ganando las elecciones del 2025. O sea, tiene una desubicación total, porque él está pensando en qué va a pasar el 2025, a ver si con la señora Balbonesi se queda más tiempo en el ejercicio de la presidencia. Primero, la deuda tiene que servir para infraestructura, como lo dice la Constitución. La Constitución dice esto. Pero ¿qué es lo que hacen? Contratan créditos para el gasto común, gasto corriente. Y otra, la solución no está en más créditos, porque acaso que las deudas no se pagan. Estamos pagando intereses multimillonarios cada año solamente por los intereses de la deuda. Se está pagando alrededor de 6.000 a 7.000 millones de dólares cada año. Luego dice que también complica la disminución adicional al ISD, al impuesto de salida de divisas. Entonces, sencillamente, no lo rebajen, pues. No lo rebajes. ¿Para qué dices que complica? Más bien elévalo. Pero esa no es la tesis de ustedes. No es la tesis de los empresarios. La tesis de los empresarios es que se reduzca al máximo y a la mínima expresión el impuesto de salida de divisas. A ver, ya te acordaste de la crisis energética. La crisis energética que tú decías que había que bajar los costos de energía eléctrica, con semejante pandemonio que está armado en el sector eléctrico, en donde nos hemos atrasado en desarrollar la oferta de energía eléctrica y estamos consumiendo cada vez más hidrocarburos en las centrales térmicas para suplir la deficiencia de la energía hidroeléctrica. Y no decías que ibas a bajar los costos del consumo de energía eléctrica. Y ahora dices que hay una crisis energética. Y claro que hay una crisis energética también derivado del ITT, pues. Dice que el gobierno recibe una economía que no genera empleo formal ni adecuado, por lo cual se ve una gran semilla para la inseguridad. Además, existe una legislación laboral que fomenta la informalidad. O sea, no es que la legislación laboral fomenta la informalidad. O sea, la calentura no está en las sábanas. O sea, como la gente no quiere contratar a las personas, a los trabajadores, pagándoles lo que les corresponde, afiliándose a la seguridad social, entonces la legislación laboral fomenta la informalidad, porque mejor no los contratamos. Entonces es una cuña política subliminal que la meten para ir preparando el camino de la precarización laboral. Luego dice, para el 2024 hay algunas complicaciones adicionales. El fin de la contribución patrimonial. ¿Qué es la contribución patrimonial? Lo que le pidieron a la gente que tenía más de una cantidad de X en patrimonio, que contribuyan para la pandemia del COVID. O sea, que seguimos con la pandemia o ya se acostumbraron a que sigan pagando lo que le da la gana al gobierno de turno. Luego dice que también complica la disminución adicional al ISD, al impuesto de salida de divisas. Entonces, sencillamente, no lo rebajen, pues. No lo rebajes. ¿Para qué dices que complica? Más bien elévalo. Pero esa no es la tesis de ustedes. No es la tesis de los empresarios. La tesis de los empresarios es que se reduzca al máximo y a la mínima expresión el impuesto de salida de divisas. Pero ahora ya lo ves de otra manera. Y luego dice algo que es increíble. Todo esto dice frente a necesidades absolutamente prioritarias como la crisis energética. A ver, ya te acordaste de la crisis energética. La crisis energética que tú decías que había que bajar los costos de energía eléctrica, con semejante pandemonio que está armado en el sector eléctrico, en donde nos hemos atrasado en desarrollar la oferta de energía eléctrica y estamos consumiendo cada vez más hidrocarburos en las centrales térmicas para suplir la deficiencia de la energía hidroeléctrica. Y no decías que ibas a bajar los costos del consumo de energía eléctrica. Y ahora dices que hay una crisis energética. Y claro que hay una crisis energética también derivado del ITT, pues, y de la caída de la producción petrolera. Caída de la producción petrolera que se debe también a que el Ministerio de Finanzas no le da los recursos que necesita Petroecuador para poder desarrollar el sector energético. Si el sector energético es mucho más eficiente en manos de Petroecuador, pero si no le dan maíz para que la gallina de los huevos de oro siga poniendo los huevos, ¿cómo quieren que se mantenga eso? Y encima quieres privatizar
las refinerías, quieres privatizar muchas de las cosas en el país, creando más bien mucho más afectación económica a la gente y al mismo Estado. Entonces, luego dice en este boletín, se deben emprender acciones inmediatas para asegurar recursos que permitan fortalecer la seguridad, el empleo y la protección a los más vulnerables. ¿De dónde vas a sacar recursos? El petróleo lo tienes allí y no fuiste uno de los primeros que apoyaste que quede el crudo bajo tierra. Y ahora cada vez necesitamos hidrocarburos, ni siquiera para ingresos del erario fiscal, que los necesita, sino incluso por el tema del crecimiento del consumo de hidrocarburos para generar energía eléctrica. Entonces, es el país que lo plantea. Luego dice que Novoa está trabajando con los organismos multilaterales de crédito para asegurar mayor financiamiento emergente actual y futuro. El compromiso, dice, es trabajar en finanzas públicas sostenibles y en crecimiento con equidad. Frases vacías. Trabajar en finanzas públicas sostenidas es saber con cuántos ingresos cuenta el Estado y no entrar a esa borrachera que se mandaron con el tema de los Días Unidos. Eso es no quiero decir una frase gruesa, pero eso realmente es una tomadura del pelo para Ecuador y una afectación brutal a la economía y al sector energético. Y tú lo apoyaste. Y que hay que recurrir a los organismos multilaterales de crédito, o sea, lo que hacen todos los gobiernos. Les falta un centavo. Primero, la deuda tiene que servir para infraestructura, como lo dice la Constitución. La Constitución dice esto. Pero ¿qué es lo que hacen? Contratan créditos para el gasto común, gasto corriente. Y otra, la solución no está en más créditos, porque acaso que las deudas no se pagan. Estamos pagando intereses multimillonarios cada año solamente por los intereses de la deuda. Se está pagando alrededor de 6.000 a 7.000 millones de dólares cada año por el servicio de la deuda. Y entonces, claro, la solución es, me sigo endeudando y que se joda el siguiente gobierno. Y que se jodan los que vienen por delante. Y ayer nomás le escuchaba a Vicente Albornoz, hoy de mañana, en Teleamazonas, comentarista permanente de Teleamazonas. Y decía la única solución es endeudarse. ¿Endeudarse hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues, o sea, ya dejen de ser cínicos. ¿Desde cuándo nos ponemos pantalón largo para que el Estado y la economía camine? Entonces, todo esto nos hace ver la tomadura del pelo, que es todo lo que estamos viviendo. Y para acá tuvo un comienzo fulminante. Cuando ellos son los que han venido sosteniendo todo este desmadre. La caída del PIB ha sido brutal. O sea, el déficit fiscal, según Novoa, es de 5.000 millones. O sea, el 5% del PIB en el Ecuador. Eso es monstruoso en términos de la economía. Esto puede en cualquier momento estallar. Y tenemos un presidente que fue a decirle a los organismos multilaterales de crédito, les fue a decir que le presten plata, porque esa es la única manera de que él pueda lograr prorrogar su mandato ganando las elecciones del 2025. O sea, tiene una desubicación total, porque él está pensando en qué va a pasar el 2025, a ver si con la señora Balbonesi se queda más tiempo en el ejercicio de la presidencia. Pero no se da cuenta que ese no es el tema es la economía del Ecuador. El tema es lo emergente, el tema es ajustarse los cinturones, lo cual no quiere decir votar funcionarios públicos, ya lo vamos a analizar eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ojalá y aparecieras